por Somos Perú. Y Juan Carlos Ramírez, número 1 por Avanza País. Así que ya saben, cuando vayan a votar, además de la cédula para presidente, para Congreso, van a recibir su cédula para el Parlamento andino. Así cuando reciben su tercera cédula, no pregunten, ¿y esto para qué es? Por eso estamos informándoles, para que podamos socializar cada vez más de qué exactamente se trata y qué es lo que pretenden hacer en el Parlamento andino para poder entender la importancia de este órgano, también de toma de decisiones. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos Ramírez, buenas tardes, señores, caballeros. Bienvenidos a este bloque electoral de Rumbo al Poder de Vez Cable Televisión. Queremos comenzar contigo, Juan Carlos Ramírez. Preséntate, por favor, para que la gente te pueda identificar y sobre todo conocer de quién es la persona que pretende llegar a ser parlamentario andino. De manera brevísima, por favor. Bueno, Pedro, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a esto y buenas tardes a Jorge. Yo soy ingeniero, conozco los países andinos porque he estado en Colombia, en el Valle del Cauca, entre Marmato y Medellín, en Ecuador, en las parroquias de Zaruma, Ponce Enríquez, Villarrica, en Bolivia, en Oruro, cerca de ahí, en el Inti Raymi, en Chile, en Perú. Entonces, los 5 países que son Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, por supuesto, los conozco bien y por esa razón yo me estoy presentando, además de ser ingeniero, tengo una maestría en ESAN y he sido también catedrático en ESAN, en Centrum, en la Universidad del Pacífico y en el CAEM. Entonces, esa es más o menos la parte, digamos, que podría describirme en cuanto a lo que es los conocimientos que se puedan tener para trabajar en el Parlamento andino. Estoy de acuerdo que nadie conoce al Parlamento andino porque no ha habido ninguna actividad importante de los últimos parlamentarios andinos peruanos. En el caso tuyo, Jorge Pérez, si podrías activar tu micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. ¿Por qué pretendes, antes que me digas el por qué, preséntate a la población para que te pueda reconocer en torno a la propuesta que tienes tú como persona de ser parlamentario andino? Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Sí, efectivamente, el Parlamento andino es un organismo que nace de la Comunidad Andina de Naciones de hace más de 50 años y el Parlamento andino ya el 25 de octubre se consolida los 42 años de creación. Definitivamente, lo poco vinculante es lo que de pronto ha sido el gran problema con respecto al tema del Parlamento andino. Yo soy médico de profesión, soy químico farmacéutico, soy bioquímico y ahora en plena pandemia, justamente lo que representa esta salud que no adolece solamente el Perú, sino a nivel mundial, la idea es que justamente hagamos vinculantes políticas de Estado que representen la solución al problema de la pandemia y al tema de la salud en general. Yo creo que acá estamos listos para poder trabajar al respecto y las propuestas van en ese camino específicamente. Entonces regresamos contigo, Juan Carlos, para que nos digas tus principales propuestas para que seas elegido parlamentario andino el próximo 11 de abril. Bueno, Pedro, yo quisiera identificarme con Jorge. Yo tengo un hijo médico, sé lo que es la vida de un médico en el Perú, en su internado, en su serum, en su residentado y en lo mucho que tienen que sufrir por varias razones el ser médico en el Perú, de manera que cualquier cosa que él proponga yo la apoyo. En mi caso, naturalmente, la propuesta va por el lado de la educación y consiste en traer, y esa es una de las varias, el sistema SENA colombiano, que es el sistema de aprendizaje de Colombia, lo dicta el Ministerio de Trabajo, son 522 cursos prácticos reales que se aplican, que se demandan en el mercado, son 522 gratuitos que se pueden dictar y esto es crianza de animales menores, operación de equipo pesado, menos pesado, reparación de electrodomésticos, asistente contable, asistente dental, etcétera, 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 que se dictaría gratuitamente. Duran 4 meses y te doy tu certificado los cortos u 8 meses para que la juventud peruana, porque ya tenemos 3 millones de ninis que ni trabajan ni estudian, es el 10% de la población de jóvenes. En esa situación no requieres tener quinto de media, puedes hacer los cursos con segundo de primaria, yo te certifico y sales a trabajar inmediatamente. Puedes tener 2, 3, 4 certificados. Eso ocurre en Colombia y en Chile, miembros del Parlamento andino, y lo que yo voy a hacer es traer ese marco para que el joven peruano tenga un acceso rápido al trabajo. En el caso tuyo, Jorge Pérez. Sin duda, Pedro, si no hay vida, no hay absolutamente nada. Tenemos cerca de 180 países esperando la vacuna. 7.800 millones de seres humanos esperando la vacuna. No llegamos ni a la decena de productores de vacuna a nivel mundial, pero para coronar la torta tenemos las variantes que ya están arraizadas acá en nuestra comunidad. Y estas variantes pronto van a ser obsoletas a nuestra vacuna.
Tenemos 5 países que conformamos justamente el Parlamento Andino, 4 de ellos conformamos la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Si te das cuenta, Pedro, en este momento, los 5 institutos nacionales de salud que representan la estrategia sanitaria más importante de cada país tienen que conformar de manera inmediata y mediante este acuerdo vinculante que tenemos con respecto a la Comunidad Andina, el convenio Hipólito Unanue, que, ojo, tiene 50 años de vigencia. El convenio Hipólito Unanue es un convenio que tiene una trayectoria bastante importante de integración en el tema de salud, que ya es vinculante incluso en cada una de nuestras naciones. Los 5 institutos nacionales de salud tenemos que hacer 2 cosas importantes. Uno, la evaluación de las vacunas que ahora estamos nosotros aplicándonos. Ojo, nosotros conocemos mucho de la vacuna Sinopharm, las cosas buenas y las cosas malas. Nos las vendieron diciendo que tiene 76% de efectividad. Sin embargo, en el estudio ha demostrado que tiene mucho menos. ¿Eso qué significa? Que Pfizer, la vacuna Pfizer, la vacuna AstraZeneca, la vacuna Sputnik pueden tener justamente un comportamiento distinto. Y para eso, Pedro, es que el Instituto Macronacional Andino de Investigación en Salud se tiene que poner en marcha de manera inmediata con los 5 institutos. Y lo otro es la investigación y desarrollo y puesto en marcha de nuestra propia vacuna diseñada por nosotros, los latinoamericanos, para nosotros. Nosotros, los 5 países, Pedro, representamos más de 130 millones de habitantes. Y esto básicamente representa la estructura más importante que tiene América Latina, porque ya tenemos un fuero, se llama Parlamento Andino, y podemos nosotros hacer vinculante lo que está haciendo Manolo Fernández con respecto a la producción de la vacuna. Ahora, en el caso de tu propuesta, Juan Carlos Ramírez, planteas crear un mecanismo de estudio gratuito para la juventud, porque es cierto, hay una preocupante situación con los ninis, aquellos que ni trabajan, que ni estudian, por tema de dinero, falta de oportunidades, o porque en tiempos de pandemia ya no pudieron costear ni siquiera la alimentación. Pero, ¿quién daría las clases para esas capacitaciones gratuitas que pretendes implementar, como se está haciendo en Colombia y en Chile, y que además sería pertinente conocer quiénes darían la validación de sus estudios? ¿Quién certificaría que los estudios son válidos? Bueno, Pedro, te contesto eso y luego quisiera complementar lo que dijo Jorge. ¿Quién es el que da el certificado? El Ministerio de Trabajo del Perú. No es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de Trabajo, que es como es en Colombia y en Chile. ¿Quiénes darían las clases? Justamente la libre movilidad que tenemos gracias al Parlamento Andino, por ejemplo, en DNI sobre BETES, permitiría traer a los profesores colombianos, a los profesores chilenos, para que entrenen a los profesores peruanos, que ya los tenemos en realidad, porque son básicamente quienes trabajan en TecSoup, en Senati, en José Obrero, etcétera, ¿no? O sea, tenemos una base que puede ser desarrollada. De manera que la implantación en realidad no es difícil. Como de costumbre en el Perú, lo que te hace falta es la voluntad política. Eso, porque la implantación en sí misma, ya tienes el ministerio, tienes los profesores, tienes un poco la estructura interna, pero no la has potenciado. Quería yo complementar lo que dice Jorge, porque lo suscribo completamente. Es decir, que el Perú se hubiera subido con Colombia y Chile al tema de las vacunas al principio, o que la cuarentena se hubiera dado con pruebas moleculares, con oxígeno, con todo lo que no tenemos un año después. Es algo que realmente es imperdonable eso, pero yo estoy totalmente de acuerdo. El doctor Manolo Fernández ha desarrollado su vacuna. Es un hombre que vacuna 70 millones de pollos por mes, o sea, conoce de qué se trata, qué es el tema de los virus, cómo funcionan, cómo se transforman, cómo mutan, cómo se mueven. Y lo que pasa es que no nos creemos a nosotros mismos y vamos por otros lados, cuando podríamos, como bien dice Jorge, usar el convenio Hipólito Unanue para juntar a nuestros científicos, nuestros técnicos y desarrollar nuestras propias vacunas. Si ya tenemos el expertise, hay que creernos un poco a nosotros mismos, más allá de traer Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Sputnik, ¿no? Por supuesto. Pero yo sí estoy de acuerdo con él, hay una inopia, que con el Parlamento Andino se ha podido potenciar en función de, efectivamente, el convenio Hipólito Unanue y también la misma relación entre los 5 países, sus científicos y sus técnicos. Pero en eso yo estoy muy de acuerdo y ojalá que, ya estamos tarde, pero ojalá le demos un último impulso para poder acceder al know-how, al conocimiento y al expertise de ellos, como ellos acceder al caso del doctor Manolo Fernández, que es en este caso nuestro ícono en la generación de la vacuna. Bueno, queda esa espina en el tema de Manolo Fernández con la vacuna de Farvet, que justamente no recibió el mayor impulso por parte del gobierno, por más que en su momento, cuando el presidente Sagasti anunció la compra de 38 millones de dosis de las vacunas a Sinopharm,
en ese mismo discurso, mandó el mensaje de que se va a impulsar el apoyo para que se pueda desarrollar la vacuna peruana de Pfizer. Pero lamentablemente quedó allí en ese discurso y no pasó a más. Sin embargo, Jorge, yo quería preguntarte un poco más sobre esta propuesta que tienes de la evaluación de la vacuna desde el Parlamento andino y además la producción de la propia vacuna. ¿Cómo pretendes hacer eso? ¿Cómo intentas convencer a los parlamentarios andinos a que lleven de las otras naciones, que lleven esta iniciativa tuya para que persuadan a sus propios parlamentos? Porque es entendible que el Parlamento andino no tiene la facultad de emitir normas, una ley vinculante en todos los países integrantes, sino que solamente toma decisiones. ¿Cómo pretendes empujar este carro para que tengamos una evaluación de la vacuna, de lo que estamos aplicando en la región y además la producción de nuestra propia vacuna regional? Es imposible que una nación se contraponga al requerimiento de la población para poder lograr la inmunidad rebaño. Acuérdate, Pedro, que para que esta vacuna sea realmente eficiente, tiene que lograrse el 70-80% de la vacunación en la población. Con eso vamos a ocasionar una inmunidad social, inmunidad rebaño, como nosotros lo conocemos los médicos. Y esto se logra específicamente con traer la mayor cantidad de vacunas. Mira, si nosotros vamos al ritmo de vacunación que tenemos ahora, por lo menos vamos a tardarnos 2 años en hacer la inmunidad rebaño en América Latina. Eso va a dar pie a la alta tasa de mortalidad y letalidad que tenemos acá en el Perú y en el mundo. En ese sentido, Pedro, nosotros ya estamos integrados como institutos. Los institutos nacionales de cada país ya estamos integrados. Lo que falta es confabular justamente un trabajo articulado por parte de la comunidad andina para que por ejemplo, Manolo, ¿qué ha hecho Manolo Fernández? Y así como Manolo, hay otros Manolos en América Latina. Ha utilizado el virus Newcastle, que es un virus aviar, que obviamente es inocuo para el ser humano, pero sí trae problemas para las aves. Y lo que ha utilizado este virus Newcastle es utilizarlo como un vector, donde le ha inoculado componentes genéticos del virus coronavirus, donde cuando tu cuerpo lo inhala, se pone a la piel o lo toma, no te estoy hablando de aplicarlo como vacuna, sino aplicarlo directamente a la mucosa, se absorbe y el cuerpo reacciona contra todo el virus Newcastle. Pero, oh sorpresa, dentro del virus Newcastle, que es el caballo de Troya, entró parte genética del componente del virus coronavirus y tu organismo está reconociendo y lo que hace es los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes, ¿qué es lo que van a permitir? De que cuando venga el coronavirus, de manera inmediata ya tiene registrado parte de la estructura del coronavirus. Entonces, si tú tienes una llave y necesitas el picaporte, prácticamente al reconocer la llave, el picaporte se cierra. Esa es la idea y eso ya se viene desarrollando no solamente en el Perú. ¿Cuál es el gran problema, mi querido Pedro? Más que la decisión política. Acá el tema es que sobran políticos, acá lo que falta son técnicos. Y nosotros los técnicos somos los que tenemos que asumir responsabilidades. ¿Cuál es la situación? De que la fase primera, que es la fase preclínica, que se utiliza animales de experimentación, prácticamente está concluida. ¿Qué es lo que falta? La fase clínica. Y para hacer la fase clínica necesitamos gente. 33 millones de peruanos es casi imposible de hacer todo un estudio de fase clínica. Pero si tú le adicionas los 19 millones de Chile, los 50 millones de Colombia, los 17 millones de ecuatorianos y los 14 millones de bolivianos, definitivamente tú vas a sumar más de 120 millones de peruanos, de personas. En ese contexto, sí puedes hacer tú de manera programática un estudio epidemiológico para poder hacer la primera fase, que es la más difícil, Pedro, que es la seguridad de la vacuna. Una vez que haces tú la primera fase de la seguridad de la vacuna, el segundo y el tercero prácticamente vienen por añadidura. Y mira, tenemos ahora una vacuna que no ha terminado la cuarta fase y ya se está comercializando. Ese es el punto, Pedro. Si no hablamos de vacuna, no hablamos de inmunidad de rebaño, prácticamente todo lo que hagamos con respecto a la universidad andina, como la Universidad Simón Bolívar, que bien podría ser todo lo que está hablando nuestro amigo Juan Carlos, definitivamente es bueno, pero sin vida no hay absolutamente nada, Pedro. Ahora, quiero plantear a ambos caballeros una pregunta, muy aparte de la propuesta que están manteniendo. Sabemos que en estos momentos, por ejemplo, hay un lío de carácter diplomático, un enfrentamiento que se dio entre Argentina y entre Uruguay con el tema de Mercosur. Se enfrentaron ambos mandatarios por el tema del libre comercio, que no estén de acuerdo que se pueda desarrollar y que fortalezca de esa forma el Mercosur.
y en estos momentos el comercio de bienes sería fundamental para que se reactiven las economías de manera mutua si hablamos de la región andina. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo a que exista cada vez más liberación, más facilidad, no solamente en el comercio de bienes, también en la exportación de mano de obra, de profesionales, la homologación de profesionales, por ejemplo, de colombianos que puedan trabajar en el Perú de manera libre, de ecuatorianos lo mismo, chilenos lo mismo, y peruanos también, de la misma magnitud que peruanos puedan trabajar en exportación de mano de obra o de capitales? ¿Cómo hacer esto viable dentro de la comunidad andina? ¿Están de acuerdo con esa posibilidad, Juan Carlos? Bueno, Pedro, la homologación de los títulos, tanto de técnicos como de profesionales del Parlamento andino, es decir, de los 5 países que estamos hablando, ya comenzó. Lo que falta es terminarla para que nuestros profesionales y técnicos peruanos puedan ejercer en Chile, en Colombia, en Bolivia y en Ecuador sin necesidad de convalidar o revalidar nada. Eso en realidad ya lo inició el Parlamento andino y lo que hay que hacer es concluirlo. Con respecto a Argentina y Uruguay y el Mercosur, en general, la verdad es que siempre han tenido problemas entre ellos. ¿Por qué? Por básicamente el tema tributario. Uruguay es un país que parece una zona franca. Yo personalmente creo que el Perú debería ser una especie de zona franca. Las zonas francas en el mundo desarrollan muy rápido en general, ¿no? En el caso de nosotros, los andinos, en realidad, en gran medida no tenemos aranceles ya. Es decir, los bienes podrían circular libremente, salvo bienes subsidiados como es el combustible en Ecuador. Pero más allá de eso, las regulaciones fitosanitarias sí pueden ser un problema. Actualmente el comercio sufre un poco más bien por regulaciones fitosanitarias que por razones arancelarias. Pero claro, esto se puede volver una planicie maravillosa de los 135 millones de habitantes que conforman los 5 países andinos si es que tenemos un libre tránsito de mercancías y tuviéramos efectivamente controles fitosanitarios, pero que no detienen la importación, sino que más bien la controlan. Pero lo que estás diciendo es correcto, ya los países andinos comercian entre ellos bastante bien. Y un dato interesante, en el 2019 entraron 4.4 millones de turistas al Perú y de esos 2 millones fueron de los países que estamos hablando. Y de esos, la mayor parte chilenos, que entraron por razones de salud a Tacna. Eso Jorge lo debe conocer muy bien, porque en Tacna los chilenos hacen turismo médico, básicamente, y aparte consumen cosas. Pero también de Colombia, Ecuador y Bolivia entran muchos turistas al Perú. Eso es algo que, por ejemplo, le vendría muy bien al Cusco, que está sufriendo una barbaridad por la falta del turismo. Pero, resumiendo, en realidad ya podemos transar básicamente sin aranceles, salvo temas subsidiados, y los problemas podrían ser fitosanitarios en el comercio entre los países andinos, ¿no? A eso se reduce. Lo mismo te pregunto a ti, Jorge Pérez. Mira, Pedro, hay muchas cosas que ahora en pandemia nos tienen que unir. El tema de las brechas que tenemos en la actualidad en salud, por ejemplo, en infraestructura, tenemos 78.8% de precariedad de los 8.500 establecimientos de salud. Tenemos una brecha de cerca de 5.000 millones de soles en equipamiento y nos faltan 16.000 médicos. Definitivamente no lo vamos a formar, 16.000 médicos en 5 años, pero sí tenemos 16.000 médicos en la comunidad andina, sí tenemos 16.000 enfermeras en la comunidad andina. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que tienen que cambiar ahora, definitivamente. Por ejemplo, mira, cuando tú vas a un estado americano, tú registras un medicamento y no significa que tú vas a hacer un registro por cada estado. En los 50 estados basta que la FDA apruebe el producto se disemina en todos lados. Ahora, la pregunta es, ¿hay medicamentos para cáncer, por ejemplo, que tienen que esperar la rémora de lo que es la DIGEMID, la Dirección Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas, 1 año, 2 años para el registro de un medicamento que lo necesitaba hace 2 años? El paciente murió y recién tiene ese registro. Se acabó. Nosotros dentro del Parlamento andino vamos a promocionar y justamente estos 5 países se unan en esa gran directriz para poder inscribir los registros sanitarios, no solamente de los medicamentos, sino también de los insumos y la parte tecnológica que necesita para el tema de la salud. Se acabó. Ya no más burocracia para poder limitar el acceso a la salud. Hay profesionales en este momento, Pedro, que podrían tranquilamente solucionar un problema de tumor cerebral, de repente en Chile, en Ecuador o en Colombia. El Perú no lo tiene, pero ¿qué hace el paciente? Simplemente se queda acá a esperar y a rezar de que cómo le irá a ir con el tema del cáncer, por ejemplo. 60.000 personas han muerto a causa del cáncer y seguimos teniendo barreras entre países donde muy bien se explica de que ya los aranceles, las fronteras se han desvirtuado, se han quitado.
Entonces, el planteamiento, básicamente, y acá sí hay que hacer un llamado a los miembros también de la CAF, donde usted muy bien lo han planteado, Pedro. Acá el tema de Uruguay, Paraguay, Argentina, incluso invitar a Brasil, que es un monstruo dentro de la CAF que representaría algo importantísimo para el financiamiento, pero sobre todo para el cierre de brechas que es tan importante en el Perú y toda la comunidad andina lo necesita, Pedro. Bien, para terminar, por favor, Juan Carlos Ramírez, brevemente vuelve a dirigirte a la población reiterando tu candidatura y que tengan en cuenta de que también elegiremos este 11 de abril a parlamentarios andinos. De manera breve, por favor. Bueno, Pedro, yo lo que le pido a la población es que vote por los 3 trenes, porque a mí, más que me elijan a mí, me interesa que el doctor Hernando de Soto sea presidente del Perú. Así que marquen los 3 trenes. ¿Y por qué debe ser presidente del Perú? Porque él no tiene ningún pasado corrupto, él conoce a toda la gente en la parte que nos interesa como inversión, sea Estados Unidos, China, Japón, Europa, etcétera, y por otro lado tiene el conocimiento para sacarnos de la pobreza a la riqueza, para generar la unión que Jorge menciona y con la cual yo estaré completamente de acuerdo. Si les parece que soy un buen candidato, pues entonces marquen el 1 en el extremo derecho de la cédula, que es donde está el Parlamento andino, y te agradezco mucho, Pedro, y saludo afectuosamente a Jorge, estoy muy de acuerdo con lo que dice, por esta oportunidad. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Ramírez, éxitos en tu campaña y en lo que queda de esas semanas. Contigo, Jorge Pérez, también para que reiteres tu candidatura. Pedro, mi nombre es Jorge Pérez, soy médico de profesión, químico farmacéutico, bioquímico, actual congresista de la República. Mi trabajo en el Parlamento ha sido vital para desarrollar políticas de Estado en bien de la niñez y del cáncer en el Perú. Lo he demostrado en menos de un año, de tal manera que este tema se ha podido lograr en base a la expertise, pero sobre todo a la parte técnica. Basta ya de políticos que viven de la teta del Estado. Acá los técnicos debemos de comenzar a hacer políticas vinculantes para el desarrollo de nuestra patria. Pertenezco a este partido democrático, Somos Perú, y les pido que este 11 de abril marquen el corazón de Somos Perú y escriban el número 5, que representa básicamente mi candidatura al Parlamento andino. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos, también por haber tomado en consideración nuestra propuesta. Bien, muchísimas gracias a Jorge Pérez, candidato al Parlamento andino con el número 5 de Somos Perú, y a Juan Carlos Ramírez, el número 1 de Avanza País. Caballeros, éxitos en estos días que quedan de campaña. Vamos rápidamente a la pausa. Esto es Rumbo al Poder por la señal de Vez Cable.